Estamos recibiendo al investigador y doctor en biología, en ciencias biológicas, Ignacio Esteban. Bienvenido, un gusto tenerte aquí en Modo País. Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por recibirme. Ignacio, queríamos conversar contigo a propósito de los resultados de este estudio sobre las horas, calidad o cantidad del sueño de los adolescentes en un término o en un tiempo muy particular, como fue en el año 2020. Sí, nosotros trabajamos sobre todo con lo que tiene que ver con la cantidad, no nos enfocamos en la calidad, pero es importante y sí, exacto. Nosotros somos un grupo de investigación que nos dedicamos a lo que tiene que ver con los ritmos, el uso del tiempo, cuándo y qué hacemos las cosas, y entre otras cosas trabajamos con eso. Cómo y cuánto están durmiendo los jóvenes uruguayos, eso fue lo que investigué durante mi doctorado. ¿Con cuántos adolescentes trabajaron y durante cuánto tiempo? En realidad esta investigación tiene varios momentos. Nosotros comenzamos durante mi maestría en 2016 y ahí trabajamos con más adolescentes, trabajamos con cerca de 400, 500, usando cuestionarios para preguntarles un poco estas cosas acerca de cuándo y cuánto dormían. Y luego ahora en mi doctorado lo que estuvimos aprovechando es instrumentos que permiten medir más precisamente cuándo y cuánto duermen, porque lo seguimos durante muchos días, y ahí trabajamos con menos porque eso mismo son mejores datos, pero más difíciles de obtener, y trabajamos en realidad solo con 15 jóvenes. ¿Cómo funciona? ¿Qué tipo de tecnología es la que utilizan en este caso? En realidad es una tecnología que todos tenemos en el bolsillo porque los celulares tienen acelerómetros, es decir, dispositivos que permiten saber los movimientos. Nada más que nosotros usamos unos equipos mejores, desde el punto de vista que son para hacer ciencia, entonces son más precisos y nos dan datos mejores para poder calcular mejor las variables que nos interesan, que tiene que ver esto, por ejemplo, con cuándo están durmiendo. Podríamos ver algunos términos de la eficiencia del sueño, pero no nos metemos mucho con eso, pero también sabemos, por ejemplo, durante el día, cuántos tuvieron de actividad, de distintos niveles de actividad, incluso cuántos tuvieron de reposo, o cuánta luz estuvieron expuestos, o la temperatura en la que estaban expuestos. Entonces, no son dispositivos raros, sí quizás son de mejor calidad que muchos de los que tenemos habitualmente. Es un poco la diferencia. Claro. El adolescente lo primero que hace para marcarse del mundo o diferenciarse del mundo adulto, obviamente, es utilizar un lenguaje exclusivo de adolescentes, pero también meterse en el mundo de la nocturnidad. ¿Qué tan metidos están los adolescentes uruguayos en ese mundo de la nocturnidad? ¿Es real o es un mito que pasan muchas horas de la noche, que antes de repente uno a las 8 se acostaba, a las 9 y ellos siguen de largo? Tienes razón al plantearlo así. Es una característica de los adolescentes, pero lo interesante es que no es una característica exclusiva de los adolescentes uruguayos. En realidad es algo que se viene observando ya de hace, digamos, la investigación más en estos temas ya tiene varias décadas, y es un fenómeno que pasa a nivel mundial. Incluso se sabe que pasa a nivel de otros animales. La adolescencia de otros animales también se caracteriza por ciertos cambios que, entre otras cosas, repercuten en el patrón de sueño. Entonces, ni siquiera es algo de la adolescencia humana, es más general. Pero sí, los jóvenes, se sabe que eso ocurre, se sabe que tiene en cierta medida un sustrato biológico en los cambios en la pubertad, pero también hay muchos cambios psicosociales en los jóvenes, mayor autonomía, vínculos con padres y ciertas cuestiones más de los cambios psicológicos que sean en esa edad, que hace que los jóvenes sean muy tardíos. Claro. Cuando decís tardíos, sí. ¿A qué te estás refiriendo? En realidad hay como muchas maneras de ver eso. Nosotros usamos desde cuestionarios, pues son escalas que indagan sobre distintas actividades y las preferencias, en qué momento del día, por ejemplo, preferirían tener una prueba, o una situación de, por ejemplo, si tenés que levantarte a las 7 de la mañana para salir a correr, ¿qué tan bien te sentirías? Entonces, son escalas bastante estandarizadas que se usan en todo el mundo y que permiten entonces calcular una especie de puntaje, caracterización de
de en qué momento del día prefieren hacer las cosas. Ah, Y si no, también lo otro que utilizamos nosotros, que se usa mucho también, tiene que ver con específicamente el sueño. Por eso mi tesis de doctorado estuvo centrado en el sueño, porque es específicamente el sueño como algo que ocurre todos los días y que ocurre en determinado momento del día, ese momento del sueño, en particular lo que se le llama el punto medio, es decir, el medio entre el principio y el final del sueño, eso también permite caracterizar esas preferencias individuales. Y cualquiera de esos, los uruguayos somos muy tardíos comparados con otros países. perfecto. ¿Y la pandemia de qué manera incidió en las horas de sueño? En realidad, nosotros tenemos datos que no llegamos a publicar, pero porque en realidad hubo en lo que tiene que ver con cronobiología y sueño, que es lo que nos dedicamos nosotros, hubo un boom de publicaciones porque muchos en realidad venían con investigaciones, venían colectando datos en muchos países la cuarentena obligatoria, pero los cambios que se hizo en el propio funcionamiento de la educación hizo que, los datos que se estaban colectando cambió la situación y aparecieron muchos datos en muchos países mostrando lo mismo. Hubo una mejora en la cantidad de horas de sueño de la población porque el evitar los traslados, muchas veces la enseñanza virtual, el trabajo remoto, etcétera, hizo que la gente no perdiera ese tiempo que antes se perdía yendo a trabajar, teniendo que movilizarse y demás. Entonces, en general lo que se vio en todos lados es que el sueño empezó a ocurrir más tarde, más parecido en días de semana a lo que pasa naturalmente en los fines de semana. En los fines de semana en general todos nos acostamos un poco más tarde y dormimos un poco más, y lo que pasó es que en los días de semana se parecieron más a lo que espontáneamente o naturalmente nos gusta hacer. Es decir, el sueño se liberó de muchas de las presiones sociales durante ciertos periodos de la pandemia, y eso se vio en todos los países. Y nosotros lo vimos también acá, y en particular en los jóvenes adolescentes lo que vimos fue un poco eso mismo, un sueño con menos restricciones y un poco de mejor duración o más duración y más cercano a lo que los jóvenes precisan. ¿Podrá inferirse en algún momento el impacto que pueda tener en el estudio el hecho de me levanto a las 7 para entrar a clase 8 menos cuarto o me levanto 8 menos 20 para entrar a clase 8 menos cuarto? Estoy hablando obviamente del mundo virtual. ¿Es lo mismo? ¿Se puede inferir que estudié habiéndome levantado hace 5 minutos que la capacidad que tengo de aprender si me levanté hace 40, por ejemplo? En realidad está bueno lo que comentas. Seguro hay muchas cosas que se van a mezclar. A los 2 minutos de estar despierto, seguro lo que tengo es mucha inercia de sueño y seguro todavía no estoy lo suficientemente despierto, si se quiere, como para el mejor rendimiento. Eso pasa. Pero también pasa lo contrario. Tenemos muchos adolescentes que duermen muy poco y cuando llegan al liceo en realidad están, entre comillas, dormidos todavía porque no tienen el sueño suficiente o no tuvieron el sueño suficiente y por tanto tampoco están en su mejor desempeño. Seguro recién despertados no es lo mejor, seguro sin dormir no es lo mejor. Nosotros no trabajamos o todavía no hicimos ese estudio, pero sería muy interesante ver y comparar entre jóvenes que tengan distintas duraciones de sueño, ver cómo les va en el liceo. Sí sabemos que los estudiantes con orientación más tardía, más vespertinos, en su orientación temprana en la mañana, les va peor en las notas, y eso es un trabajo que publicamos ya hace 4 años, que mostramos que los estudiantes vespertinos en la mañana les va un poco peor, pero no en la tarde. Es decir, esa desincronización tiene sus consecuencias, y también mostramos que en estudiantes universitarios el no dormir bien hace que saquen peores notas en una prueba, eso también lo mostramos, pero más en general, lo que tú decías pensando de dormir y dormir bien y dormir lo adecuado, lo que se ha visto es que en muchos países del norte, Estados Unidos, Europa, hay muchas campañas de modificar, retrasar los horarios de funcionamiento de la enseñanza, y en general lo que encuentran repetidamente es que los jóvenes tienen mejores duraciones de sueño, se sienten mejor, se portan mejor y les va mejor en el liceo. Cuando se cuida y se protege el sueño de los jóvenes. ¿A qué hora deberíamos empezar las clases entonces? Eso es difícil decidirlo. Nosotros en realidad lo que decimos es, si solo estuviéramos atendiendo al sueño de los jóvenes, tendría que arrancar a eso de las 10 de la mañana para que ellos, durmiendo como duermen, pudieran tener las horas suficientes de sueño. Claro que se pueden hacer muchas otras cosas. Se pueden intentar ayudar a los jóvenes a que se acuesten antes.
Y en eso nosotros también tenemos trabajos que muestran, por ejemplo, que la luz durante el día, la luz natural, sobre todo temprano en la mañana, los ayuda a poder acostarse antes, porque pone en juego el reloj que tenemos interno y nos ayuda a adelantar ese reloj y que nos venga el sueño antes. También tenemos trabajos que muestran que ciertas prácticas culturales, por ejemplo la cena, el horario de la cena, hace que cuanto más tarde uno se va a acostar y por tanto termine durmiendo menos. Entonces es otra característica uruguaya que podría modificarse para ayudarlo. Entonces no solo podemos intentar modificar los horarios, que quizás es algo que se ha intentado en otros países, en Uruguay capaz que es más difícil por el tema de la saturación en el uso de la infraestructura escolar. Ahí se pueden hacer otras movidas por otro lado, pero seguro que hay un compromiso entre el horario que los chiquilines van al liceo, tiene muchos objetivos, cumple muchos objetivos. También los padres seguro quieren que los chiquilines estén en el liceo al terminar el horario porque se quedan más tranquilos, porque ya están ahí, ya están despiertos y demás. Entonces, nosotros lo que estamos es generando insumos intentando de que esto sea un objeto de que se piense y que sea un objeto de políticas públicas, sobre todo el tema del sueño, y que las personas entiendan que el sueño es importante y que hay que buscar la manera de obtener la cantidad de sueño suficiente, porque el sueño no es tiempo perdido, el sueño es un tiempo donde pasan muchas cosas muy relevantes para el funcionamiento del organismo. Y no tenemos cuenta corriente del sueño, ¿no? O sea, no es que recupero sueño. En general, lo que hacemos es intentar recuperar un poco el sueño los fines de semana, pero en general no somos muy capaces porque el fin de semana también pasan muchas cosas y el fin de semana tenemos otras actividades que hacer y se sabe que el déficit de sueño termina crónicamente teniendo consecuencias muy grandes y, por ejemplo, se sabe que la falta de sueño a lo largo de la vida es un factor de riesgo, por ejemplo, para el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como una cosa bien grande y bien relevante en Uruguay. Ignacio Esteban, te agradecemos muchísimo este contacto. Ha sido un placer enterarnos de cómo duermen nuestros adolescentes y a ver si es que duermen mucho o a veces duermen poco. Un abrazo grande y gracias por este contacto. Bien. Muchas gracias por la entrevista. Nos vemos. Fue un placer.